de la hermana República del Salvador, quien nos va a dar el tema, un importante tema de emergencia, que es el abordaje del dolor tipo cólico. El doctor Cristian Hernández es médico y cirujano general de la Universidad Autónoma de Santa Ana, El Salvador. Hizo su residencia de cirugía general y jefatura, fue jefe de residentes de cirugía general en el Hospital San Juan de Dios de El Salvador, Santa Ana. Hizo un curso laparoscópico avanzado en cirugía bariátrica y metabólica en el Instituto Europeo de Telecirugía en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Ha hecho técnicas y prácticas en técnicas sobre técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en cirugía bariátrica en el Instituto Quirúrgico Europeo en Hamburgo, Alemania. Cirugía bariátrica, veo que es su especialidad primordial, mínimamente invasiva en el Instituto de Cirugía Mínimamente Invasiva de MedLab, Medellín, Colombia. Fue acreedor de una beca en cirugía bariátrica y metabólica en el Baptist Hospital de Miami, Florida, y pertenece a la Asociación de Cirugía Endoscópica de El Salvador, de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica y la Asociación Americana de Cirujanos. Doctor Hernández. Buenas tardes. Gracias al Grupo Menarini por la invitación y aprovecho para felicitarlos por estos 25 años en el área académica y la investigación. Bueno, nos ha tocado cerrar el simposium con un tema difícil, ya que es un tema que requiere de mucho conocimiento, experiencia adquirida y un manejo multidisciplinario, ya que, como lo vamos a ver, requerimos de apoyo de ultrasonografistas, radiólogos, interconsultas con otras áreas, y eso lo vuelve un poco complejo. Como introducción, vamos a comenzar diciendo que todo dolor abdominal agudo puede representar algo potencialmente grave o quirúrgico. También puede ser alguna condición que no sea grave, que tenga manejo médico, como lo vimos ahora durante todo este día, el manejo del intestino irritable que tiene dolor, pero es ahí donde está el secreto en poder distinguir y no etiquetar a los pacientes que usualmente conocemos como, viene otra vez con dolor, y ese paciente con intestino irritable también puede tener una emergencia quirúrgica. El dolor abdominal es una de las principales causas de emergencia. En Estados Unidos, en el año 2007, se publicó que aproximadamente 8.4 millones de personas consultaron en emergencia por dolor abdominal. Y de estos, 50% eran condiciones que no ponían en riesgo la vida y eran hallazgos no específicos de enfermedades gastrointestinales. Pero el otro porcentaje de pacientes tenían condiciones graves y algunos con condiciones que amenazaban su vida. Así que no tenemos que tomar a la ligera a estos pacientes y debemos realizar una evaluación o un abordaje en emergencia muy exhaustivo. Aunque este tipo de pacientes no es un paciente de trauma, siempre es importante tener en la unidad de emergencia el abordaje ABC, evaluar al paciente hemodinámicamente para no cometer errores de mandar a estudios prolongados o a casa a pacientes que están potencialmente graves. Luego de haber establecido el ABC de estos pacientes, lo vamos a ver más adelante en el algoritmo, tenemos, como siempre, que realizar una adecuada historia clínica. Esta herramienta, que es de las primeras desde los inicios de la medicina, nos sigue proporcionando más de la mitad del diagnóstico si nosotros ponemos atención a los síntomas adecuadamente de nuestros pacientes. En el caso específico del tema dolor, tenemos que establecer la cronología del dolor. Desde qué horas lo tiene, qué factores aliviaron o empeoraron el dolor, posiciones antálgicas, comidas que lo exacerbaron, la percepción de movimientos intestinales, qué medicamentos probablemente el paciente está tomando de base o acaba de comenzar y pudieron provocar las manifestaciones, la localización actual diferente a cuando comenzó, síntomas asociados y el examen físico. El examen físico en el área abdominal cambia un poco. Recordamos que las 4 herramientas que tenemos para evaluar son inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen eso cambia un poco. Primero la inspección y luego vamos inmediatamente a la auscultación para evaluar
los ruidos intestinales, presencia o no, por ejemplo, de ruidos metálicos que puedan sugerir alguna obstrucción intestinal u otro tipo de alteración en el peristaltismo. En cuanto a las pistas diagnósticas que tenemos al nomás evaluar un paciente a la inspección, podemos evaluar si el paciente tiene presencia de cicatrices por procedimientos quirúrgicos previos. Esto es bien importante porque antes solamente teníamos la cirugía convencional y era evidente levantar la camisa del paciente y ver una laparotomía exploradora. Pero ahora estamos en la era de la mini laparoscopía. Por ejemplo, yo hago cirugías con instrumentos de 3 milímetros. Estos pacientes a las 6 semanas no tienen cicatriz visible, pero es algún dato importante que tenemos que evaluar. Si tienen cirugías previas, pensar en obstrucción intestinal o malrotación de los intestinos que pueden llevar a una perforación. En el caso de equimosis, debemos pensar en hemorragias retroperitoneales, los signos clásicos de equimosis en los flancos o signos de Gray-Turner, que nos puede indicar cuadros de pancreatitis aguda, hematomas retroperitoneales, embarazos ectópicos rotos. El signo de Cullen o equimosis umbilical, también hay que sospechar embarazos ectópicos rotos, pancreatitis aguda, hematomas retroperitoneales. Cuando el hematoma está en el canal inguinal o signo de Fox, siempre pensar en páncreas, problemas renales, de la aorta. Cuando la equimosis está a nivel escrotal o signo de Bryan, debemos sospechar, cuando no es trauma, una ruptura de un aneurisma aórtico. Por el contrario, si el paciente lo vemos sumamente distendido, pues pensar en una obstrucción intestinal o pacientes con ascitis que tenga dolor por cuadros de peritonitis espontánea. Y en el caso de algunos pacientes que puede presentar en algún dermatomo localizado, vesícula o rash, traer a la palestra un diagnóstico probable de herpes zóster. También hay que tener en cuenta algunas variantes que se pueden dar en los signos clásicos que nosotros evaluamos en la emergencia, como es el caso de la fiebre. La presencia de fiebre va a sugerir una infección o una inflamación, pero ojo, el que no haya fiebre no excluye estos procesos porque en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes mayores o en los pacientes inmunocomprometidos, este signo puede estar ausente. Así también la presión arterial nos puede indicar, si el paciente tiene hipotensión, nos puede indicar sepsis, puede indicar una hemorragia interna o simplemente una deshidratación severa. Y eso se acompaña casi siempre de taquicardia. La taquicardia nosotros la hemos ocupado mucho para evaluar el grado de dolor. Si un paciente tiene dolor, probablemente tenga taquicardia. Y a veces hasta dudamos de la naturaleza o la intensidad del dolor si este paciente no tiene taquicardia. Pero también puede ser debido a que esté séptico, a hemorragias, a depresión del volumen al tercer espacio en los casos de peritonitis, pancreatitis. Pero si hemos hecho una buena historia clínica y sabemos que nuestro paciente toma medicamentos como beta bloqueadores, este signo puede estar ausente y no tener taquicardia porque está inhibido por el medicamento. También la taquipnea nos puede indicar intensidad de dolor o si el paciente tiene una acidosis metabólica y está compensando en forma respiratoria. Estamos en la unidad de emergencia y ya tenemos la primera evaluación inicial. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para realizar una ultrasonografía en este momento? ¿Creen que es el mejor método para evaluar pacientes con dolor abdominal? Me regalan la pregunta, por favor. Tenemos 10 segundos para contestar. Recuerden que este es un examen no invasivo, es prácticamente fácil de operar, pero es operador dependiente y lo podemos tener en la unidad de emergencia. Bueno, la mayoría contestó que es verdadero. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En cuanto al uso de estudios de imágenes, nosotros podemos decidir qué estudio vamos a utilizar en base a dos parámetros. Uno es en base a la localización del dolor y el otro es en base al diagnóstico que estamos sospechando. Si lo evaluamos en base a la localización del dolor, vemos que la ultrasonografía no es el mejor método para evaluar un paciente con dolor en unidad de emergencia, excepto si el dolor está localizado en el cuadrante superior derecho o a nivel pélvico o suprapúbico. Porque en los demás cuadrantes
el mejor método de imagen que nos va a auxiliar es una tomografía computarizada. Si lo hacemos en base al diagnóstico que sospechamos, también podemos elegir diferentes métodos de imagen. Apendicitis aguda, como se ve en la diapositiva anterior, es en el cuadrante inferior derecho. El mejor método para evaluar a estos pacientes es una tomografía computarizada, la cual tiene una sensibilidad del 93 al 95%. Pero si nuestro diagnóstico sospechado es una obstrucción intestinal, pues incluso tenemos siempre a la mano una radiografía simple de abdomen y es un método barato. Pero en ella vamos a descartar niveles hidroaéreos, ausencia de gas distal, entre otros parámetros. Si sospechamos colecistitis, ultrasonografía coincide con la diapositiva anterior, que es el cuadrante superior derecho. En casos de diverticulitis, tomografía, problemas ginecológicos como torsiones de ovario, embarazo ectópico, abscesos tubováricos, es una ultrasonografía suprapúbica o transvaginal. En el caso de isquemia mesentérica, una tomografía, un angiotac abdominal. Y en el caso de un cólico renal o ureteral, también una tomografía. Como lo ven, a veces nosotros hemos caído en la costumbre de indicar una ultrasonografía abdominal y no ponemos ni siquiera el diagnóstico que sospechamos, no ayudamos al colega que la va a realizar y queremos que nos establezca el diagnóstico, que haga un rastreo completo de la cavidad abdominal esperando un resultado, y ya vimos que no en todos los casos la ultrasonografía es el mejor método. El siguiente punto es establecer si este dolor se va a volver quirúrgico o si solamente se trata de un dolor cólico o un dolor pasajero. Esta gráfica nos ayuda a evaluar el tipo de dolor y establecer o predecir qué tipo de dolor estamos enfrentando. Y lo hacemos evaluando dos parámetros. Uno es la severidad del dolor y dos es el tiempo. En la línea A podemos ver los dolores que con el paso del tiempo van disminuyendo gradualmente hasta que en cierto punto pueden desaparecer sin tratamiento. Dentro de las causas de este tipo de patrón de dolor están los trastornos gastrointestinales no específicos. En la línea B, la línea roja, podemos ver el dolor típico cólico. Es un dolor que se instaura rápidamente, pero también se quita rápidamente. Tiene un periodo de remisión y vuelve a aparecer. Este dolor es característico del dolor de una víscera hueca, por eso es un dolor cólico, y está relacionado con problemas del intestino delgado, vías biliares o cólicos renales. En la línea C tenemos el patrón de dolor que con el tiempo va aumentando de severidad. Y ese dolor es el que usualmente va a terminar en un tratamiento quirúrgico. Un ejemplo de ellos es apendicitis aguda o diverticulitis aguda. Y por último tenemos el dolor que se instaura súbitamente, en corto lapso de tiempo, es muy severo y casi siempre amenaza la vida del paciente. El mejor ejemplo de esto es una ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. Como estuvieron mencionando ayer los expertos en el manejo de la hepatitis víricas, las guías que existen son en situaciones ideales. Yo les traigo acá una guía, pero todos tenemos nuestras deficiencias en los hospitales y tenemos que tropicalizar estas guías a nuestra realidad. Pero en el caso ideal, tenemos que un paciente consulta con dolor abdominal a la unidad de emergencia y tenemos que hacer una evaluación. Y esa evaluación incluye el ABC. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, el pulso, saturación, presión arterial, temperatura, cualquier método que usemos para tener una escala del dolor, si está sangrando o no, el diagnóstico que sospechamos y el estado de conciencia. En base a eso vamos a evaluarlo si el paciente tiene un dolor abdominal de tipo urgente o no urgente. Si creemos que no es urgente, nos detenemos un poco y hacemos una adecuada historia clínica, un examen físico completo y luego decidimos si procedemos con exámenes de laboratorio en forma ambulatoria y lo mandamos a la casa o le damos cita para seguimiento en la consulta externa. Pero si hemos catalogado este tipo de dolor como urgente, entonces empezamos a la par de la historia clínica los primeros exámenes de laboratorio. Los mínimos que podemos indicar es la proteína C reactiva y los glóbulos blancos.
y luego otros exámenes adicionales basados en el diagnóstico que estamos pensando. Y algo muy importante, no olvidar indicar una prueba de embarazo a toda mujer en edad fértil. Luego que hemos hecho nuestros diagnósticos diferenciales o probables y tenemos el caso del dolor no urgente, como les mencioné, este paciente puede ser referido a nuestra red de salud o con citas en consulta externa o exámenes ambulatorios. Pero seguimos con el caso urgente y aquí tenemos que evaluar nuestros métodos de imágenes. Ya adelantamos un poco en cuanto a cuándo es mejor una ultra, cuándo es mejor un TAC. Incluso ya tenemos métodos más invasivos como una laparoscopía diagnóstica, que a la vez, después de estos métodos diagnósticos, se pueden volver terapéuticos. Las opciones terapéuticas que tenemos son una laparoscopía o una laparotomía, que cada vez está con menos papel en el dolor abdominal agudo. Tenemos endoscopía intervencionista de tipo endovascular y también terapias percutáneas. Al mismo tiempo, tenemos que estar pensando en los diagnósticos diferenciales y por eso me refería al inicio que es una patología compleja, que requiere a veces de muchas interconsultas y mucho apoyo, porque probablemente va a terminar en un tratamiento que no es de nuestra especialidad. Volvemos a la evaluación. Paciente con dolor abdominal agudo, establecemos nuestro ABC, vemos si el paciente está hemodinámicamente inestable. Si está inestable, empezamos la resucitación a la par de la evaluación y nuestros diagnósticos diferenciales más probables en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica puede ser una ruptura de víscera hueca, una pancreatitis aguda, severa, una ruptura de vaso o un hematoma retroperitoneal. Pero si el paciente no está hemodinámicamente inestable, los diagnósticos diferenciales los vamos a establecer en base a la topografía del dolor. Si el paciente tiene un dolor en el cuadrante inferior derecho, pues empezamos nuestro protocolo para descartar apendicitis aguda. En el caso de la mujer, también tenemos que pensar en patología como abscesos tubováricos, torsión ovárica, embarazos ectópicos rotos, etc. Si por el contrario el dolor se localiza en el cuadrante superior derecho, los diagnósticos diferenciales son de la vía biliar y problemas hepáticos, colangitis, colecistitis. Pero si el dolor tiene una progresión más gradual y nos da tiempo de evaluar síntomas asociados como náuseas, vómitos, dificultad para defecar, entonces podemos pensar en otros diagnósticos como obstrucción intestinal. Cada vez más el rol de la laparoscopía diagnóstica está tomando auge porque tal vez no tenemos, no sé por qué no corre, tal vez no tenemos todos los medios como tomografías, resonancias magnéticas, etcétera, pero casi todos los hospitales ahora cuentan con el laparoscopio. Y podemos introducir nuestra cámara y hacer un buen diagnóstico, incluso dar un tratamiento definitivo, en este caso quistes renales, adherencias. Aprovechando que vamos a tocar un tema hepático, pues les traigo algunas imágenes de problemas hepáticos, carcinomatosis, pacientes que en los estudios iniciales tal vez la ultrasonografía describía colecistitis y cuando se introduce la cámara se encuentra otra cosa. Pacientes que se sospecha perforaciones de vísceras huecas, se encuentra que son cáncer a nivel del antro y del píloro, ya obstructivos, el estómago sumamente distendido. Causas de pancreatitis, en este caso podemos observar una pancreatitis hemorrágica. Podemos ver perfectamente la transcavidad de los epiplones, vemos la hemorragia, calcificaciones en la parte baja. Y este caso es el que me refería, de un paciente que consultaron por dolor. Se le hizo una ultrasonografía porque el dolor era en el cuadro de colecistitis aguda complicada y cuando se introduce el laparoscopio pues se encuentra un hepatocarcinoma. Vemos que ya está tomado ambos lóbulos, incluso hay adherencias a la pared abdominal anterior, casos de diverticulitis perforada, apendicitis perforada y también comúnmente dolor en las mujeres por ovarios, por quistes retorcidos. Pero no solo tenemos que preocuparnos por la patología abdominal,
también tenemos que hacer un poco de más clínica y descartar causas extraabdominales de dolor abdominal. De origen torácico, comúnmente puede estar presente en neumonías basales derechas y simular cuadros de colecistitis, derrames pleurales, neumotórax, infartos agudos del miocardio, de la cara diafragmática, pericarditis, esofagitis, rupturas esofágicas, a nivel raquídeo problemas de espondilitis, hernias discales, osteomielitis, geniturinario, también problemas como orquitis, epididimitis, prostatitis pueden simular cuadros abdominales. Enfermedades endocrinológicas como cetoacidosis diabética también pueden cursar con dolor abdominal, crisis adrenales, crisis porfírica, cólico por intoxicación de plomo, edema angioneurótico, uso de medicamentos, entre otras cosas. La segunda pregunta. Tenemos un paciente con dolor taquicárdico, hiperventilando, la familia está encima y nos dice, doctor, le va a dar algo para el dolor y usted todavía no tiene el diagnóstico. ¿Debemos aliviar el dolor antes de tener un diagnóstico definitivo? Tenemos 10 segundos para contestar. Veo que la mayoría de los que están acá presentes son de la vieja escuela. La mayoría contestó que no tenemos que administrar o aliviar el dolor antes de tener un diagnóstico definitivo. Bueno, yo también me formé así. Antes todo era regla que todo paciente con dolor abdominal que podía ser potencialmente quirúrgico no se le podía administrar ningún tipo de analgésicos o antiespasmódicos. Y la regla del régimen peritoneal era nada por boca, líquidos endovenosos, no antibióticos y no analgésicos. Pero estudios recientes demuestran que aunque tengamos la preocupación de que puede tratarse de un cuadro abdominal, debemos tratar adecuadamente con analgésicos a estos pacientes en la unidad de emergencia lo más rápido que se pueda. Y los estudios han demostrado que esta práctica no va a aumentar el riesgo de un mal diagnóstico o un mal manejo durante la evaluación del dolor abdominal. Vamos a hablar ahora un poco ya del dolor tipo cólico. Ya hemos descartado que se trata de una patología quirúrgica y hemos hecho el diagnóstico que es un dolor tipo cólico. Este dolor es el principal representante del dolor visceral. Es un dolor, como vimos en los patrones del dolor, es un dolor intermitente, de inicio rápido, progresivo o paroxístico, que alcanza su máxima intensidad y disminuye progresivamente. En general, puede durar menos de 6 horas y era otro error que teníamos, que si el paciente llegaba a los 15 minutos, no lo ingresábamos porque no cumplía criterios de abdomen agudo. Y teníamos que darle manejo o decirle que regresara si no mejoraba después de 6 horas. Pero el dolor tipo cólico puede durar menos de 6 horas y estar presente en un periodo de 5 días. Este dolor es ocasionado por la distensión, por la contracción o por la hipoperfusión vascular de las vísceras huecas. Y por eso es que muchas veces, por esta hipoperfusión vascular, el paciente mejora solamente con la hidratación, porque mejoramos esa perfusión y aliviamos el dolor. Pero ya vamos a pedirle un comentario al doctor Wong sobre el manejo de los cólicos nefríticos, que tampoco nos tenemos que emocionar mucho con la sobrehidratación de los pacientes. Y en general, el dolor tipo cólico es un dolor mal definido o mal localizado. Es importante también que como es una sobredistensión de las vísceras huecas, y repasando un poquito la inervación, tenemos la inervación simpática y parasimpática de las vísceras huecas abdominales. Esto pueden provocar síntomas que pueden confundir el diagnóstico. El paciente puede estar pálido y pensar que es un infarto, que está chocado, que está séptico, que está anémico. Pueden tener sudoración, pensar en una hipoglicemia, pueden estar con náuseas, con vómitos, y todos son síntomas asociados por la inervación que tenemos en las vísceras huecas. Ya en concreto, el origen del dolor tipo cólico puede ser, en primer lugar, de las vías biliares o del hígado, puede ser también por problemas renales o ureterales, problemas del intestino delgado, por apendicitis aguda en sus etapas iniciales, por obstrucciones intestinales y por problemas
de la vejiga. En cuanto a la epidemiología del dolor, estos son datos de mi país, de El Salvador. En el año 2014 tuvimos solo por dolor abdominal una consulta de 1.014.419 casos. En el año 2015, 2016 y 2017 un promedio de un poco más de 900.000 casos. Así que es una patología de consulta muy frecuente. En este estudio, en un hospital italiano realizado en el año 2014, un estudio retrospectivo de todos los casos que consultaron de emergencia, ellos describen que consultaron en la unidad de emergencia 93.367 personas, de las cuales 5.340 fue por dolor abdominal. La edad promedio fue de 49 años, no había una variación significativa entre sexos y el manejo en la unidad de emergencias describieron que el 47.9% tuvo un manejo menor de 4 horas. Es decir, establecieron el diagnóstico, dieron tratamiento y en menos de 4 horas el paciente fue dado de alta. El 37.7% estuvo entre 4 a 8 horas y el 14.3% requirió manejo en emergencia por más de 8 horas. Dentro de las causas que se encontraron en este grupo, a la cabeza en primer lugar estaba el dolor abdominal de origen no específico con un 31.46%, seguido por un cólico renal de un 31.18% y un cólico biliar en un 7.7%. En cuanto a las edades, mayores o menores de 65 años, cambiaba un poco, pero siempre en las mismas 3 causas. En primer lugar, fue un cólico renal en los menores de 65 años fue 34.48 y en los mayores de 65 fue 20.64, seguido por el dolor abdominal no específico y de nuevo seguido por un cólico biliar o colecistitis. En cuanto a las opciones de tratamiento, ya se habló bastante en este día sobre los medicamentos antiespasmódicos. No voy a ahondar mucho en eso, solamente recalcar que estos medicamentos tienen importantes efectos adversos que tenemos que tomar en cuenta, ya que es un paciente que está agudamente enfermo, que está deshidratado, que tiene enfermedades concomitantes y que tiene también sus medicamentos de base. Y algo de rutina que manejábamos nosotros, y me imagino que en toda la región ha sido igual, era que el paciente llegaba con dolor abdominal, el interno ya sabía el manejo, indicaba una carga de líquidos, indicaba ranitidina, dimenhidrinato y atropina. Y todos esos medicamentos tienen efectos anticolinérgicos importantes. Y si además el paciente terminaba en un tratamiento quirúrgico, le sometíamos a medicamentos anestésicos que también tienen efectos anticolinérgicos y los pacientes podrían desarrollar un síndrome anticolinérgico y tal vez lo tuvimos enfrente y no nos dimos cuenta. Eran pacientes que quedaban agitados, confusos, con midriasis, probablemente hasta convulsionaban y era por un síndrome anticolinérgico. Entonces, ¿cómo debemos tratar a nuestros pacientes? Bueno, tenemos que buscar opciones que sean las más rápidas y con menos efectos adversos. En este estudio se demostró la efectividad del manejo de dolor agudo espástico en la vía biliar y urinaria con rosiverina. Fue hecho en 105 pacientes que consultaron de emergencia, de los cuales 54 tenían cólico biliar y 51 cólico ureteral. Se les manejó con 20 miligramos de rosiverina endovenosa y en el caso de los pacientes con cólico biliar, el 89% presentó desaparición de los síntomas. En el caso del cólico ureteral, el 92% presentó desaparición de los síntomas. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe que la rosiverina tiene un potente efecto dual. Vamos a adelantar un poco. Tiene una acción músculo relajante directa tipo papaverina, pero sin los efectos de la papaverina y sus derivados. Y además tiene una acción parasimpaticolítica de tipo atropínico con 300,000 veces menos efectos adversos que la atropina. Y eso se debe a que su fórmula es en citrato y es más fácil y rápido su efecto. Ya vimos que tiene un efecto dual y por eso es bueno. Pero quiero recalcar que tiene una modesta actividad antimuscarínica, ya que en los estudios se encontró
que tiene 3.000 veces menos efectos atropínicos y tiene una acción miolítica directa por el bloqueo de los canales de calcio y tiene predilección por el músculo liso visceral que el cardíaco o vascular. Y comparado en este estudio con el verapamil, con 70 veces menos potencia que el verapamil para la parte cardiovascular. Así que para el manejo del dolor tipo cólico, las ventajas que tiene Rosiverina, que tiene menos efectos adversos, menos efectos cardiovasculares, no produce molestias gástricas porque no contiene AINES, tiene alta selectividad por el músculo liso visceral y, como ya más adelante el Dr. Wong nos va a ampliar las indicaciones para la vía urinaria. Otra ventaja es que Rosiverina se puede administrar en las distocias del parto y no es teratogénico. Y en urología no me voy a meter mucho, el doctor Wong nos va a aclarar un poquito más en eso, pero tiene indicaciones como un cólico ureteral, cistitis y cistalgia. Ya mencionamos esto, que los efectos son comparados con la papaverina, pero que no actúa a nivel de la fosfodiesterasa y esto hace que carezca de los efectos indeseables a nivel de músculo liso vascular o cardiovascular. En cuanto a las contraindicaciones, pues como todo medicamento antiespasmódico, tenemos que tener precaución con glaucoma, hipertrofia prostática, retención de orina o con reacciones idiosincráticas como hipersensibilidad al componente. Y en cuanto a las interacciones, tenemos que tener cuidado de no administrarlo junto con otro anticolinérgico, tampoco con corticosteroides, ya vimos que pueden aumentar la presión intraocular también, y con antidepresivos tricíclicos. En conclusión, voy justo con el tiempo, el dolor abdominal tipo cólico es aproximadamente 1/3 de la consulta de emergencia, siendo los más comunes el cólico renal o urinario y el cólico biliar. Se debe aliviar el dolor antes de establecer el diagnóstico definitivo. Ya vimos que está demostrado por los estudios y tenemos un protocolo, unas guías de poder hacer un buen diagnóstico sin tener sufriendo al paciente. Y Rosiverina es un potente y rápido antiespasmódico debido a su acción dual con menos efectos adversos. Muchas gracias.